Bien, chicos, la idea del encuentro de hoy es comenzar a ver la conexión desde PHP hacia MySQL y comenzar a armar también una lista, unas cuantas ideas, digamos, clave, generales, que después ustedes van a poder readaptar cuando quieran hacer tareas similares desde otros lenguajes de programación. Bueno, quizás hay algunas tareas que son muy comunes, como en algún momento necesitar conectarnos a una base de datos relacional, un SQL Server, o bien MySQL, o un Postgres SQL, un SQLite, etc. ¿Sí? Entonces, ante esa idea, ese desafío o esa consigna, que puede ser por un curso, como en nuestro caso, es decir, tenemos como una cierta obligación de tener que llevar adelante ciertas tareas, o si se da también en el contexto de un autoaprendizaje, de decir, bueno, en vacaciones yo quiero agarrar Python y en algún momento quiero ver el capítulo de conexión a SQL que tiene Python. ¿Qué es lo que necesitaría hacer? Bueno, algunas de estas ideas genéricas tienen que ver con comenzar. Yo en mi caso muy particular, soy de comenzar desde el análisis de los datos que se necesitan en el sistema o en la aplicación. O sea, primero comienzo con los datos y de ahí voy creando las interfaces. Ustedes seguramente están viendo ya la forma de comenzar con un modelo y dejar que el SQL se genere solo, que es también, digamos, la otra posibilidad. Hay muchas formas de encarar, digamos, la solución a algún sistema. Si bien nosotros seguimos en un ámbito académico, bueno, vamos a ver algunas ideas como para que ya pasado el cursado, la instancia de evaluación, la entrega de planillas, etcétera, bueno, ustedes tengan estas ideas generales como para que tanto en vacaciones o el año que viene, especialmente ya hacia el final de la carrera, puedan retomar estas ideas y seguramente serán en otras plataformas o en otros lenguajes, ¿sí? La tarea va a ser la misma, pero la forma de implementar la solución va a ser diferente. Bueno, uno de los primeros pasos que se sugieren es crear una base de datos vacía, obviamente, crear las primeras tablas, ya sea con una interfaz visual o a través de comandos de consola, o como nosotros lo tenemos en nuestro caso, a través de un script. Ustedes tienen en ese archivo que yo les he pasado al grupo una serie de, bueno, de archivos de PHP y algunos son de SQL. El primero que vamos a necesitar trabajar es el script de SQL, para nuestro caso se llama dbgastos comisión 4. Entonces, ¿qué nos convendría hacer? Esto también lo haríamos si consiguiéramos algún tipo de codificación o los archivos de ejemplo de algún libro. Generalmente dan los códigos que se trabajan a lo largo de los capítulos en el libro y también el script o los scripts de SQL con la creación de las tablas y los inserts iniciales. Entonces, lo que tenemos que conocer primero que nada es cómo hacer la importación del script. Esto ya seguramente lo han ido practicando, si no lo harán de ahora en adelante, ¿sí? Con cada encuentro en el que se trabaje con base de datos. Entonces nosotros vamos a crear la base de datos de B, gastos, comisión 4, con 4. Hacemos clic en donde está phpMyAdmin. Profe, Sí, es importante esa parte que dice UTF-8, M4. bueno, lo dejamos así como por defecto. Ese es el mapa o juego de caracteres, así que solamente ponemos el nombre de la basecita de datos y ponemos crear. Si quieren hacerlo con Latin 1 Claro, pero o yo con Unicode, es cuando queremos importar.
Sí, ¿qué ocurre? Cuando, Si tenemos que saber qué código o ese juego de caracteres está usando lo que queremos exportar, digamos. no, si tienen, digamos, lo tradicional que es el UTF-8, no está mal, o sea, ahí van a tener todos los juegos de lo que son los caracteres acentuados, o cuando hay idiomas que tienen muchísimos, digamos, caracteres raros o muchas representaciones, pero para nuestro caso es solamente crearla a la base de datos como un contenedor vacío. Y como tenemos los inserts y antes de los inserts las estructuras de datos de las tablas en el script, en vez de crear desde cero, digamos por instrucciones o con el asistente visual, lo hacemos directamente importándolo al archivo SQL, ¿sí? Aunque bueno, según el caso, digamos, particular, pueden de alguna forma configurarlo a ese juego de caracteres. Nosotros acá lo vemos directamente como la creación del contenedor de las tablas y la importación del script. Esto es lo que yo les Lo que comentaba. pasa es que yo estoy usando el dato y me aparece solo UTF-8, MB4 y nada más. Entonces preguntaba, yo importé y se importó bien, pero no sé si eso da problemas, causa errores o algo así, por eso le pregunto. No, lo único que puede en algún momento surgir, que es que, por ejemplo, no te muestre, bueno, para nuestro caso en español, los caracteres acentuados, pero bueno, hay que, como te digo, cambiarla la forma en que lo presenta al dato el motor o el lenguaje de programación y se corrige, pero para nosotros no es como esencial, solamente crearla a la base de datos como un contenedor de tablas y algunos inserts iniciales como para no hacer esa tarea, digamos, desde el principio como letra por letra, nada más, ¿sí? Pero bueno, por alguna razón hay un listado enorme de posibilidades para los juegos de caracteres. Pero bueno, nosotros usamos lo que ya viene como por defecto. Esto también es bueno para cuando ustedes tengan que hacer la exportación, es decir, quieran extraer los datos desde su máquina para hacer la entrega del taller o pasárselos a otro compañero o llevarlo de una máquina a otra, ¿sí? Cualquiera sea la situación. También poner en exportar formato SQL y directamente hacer clic en exportar. A veces eh, se cambia el nombre o de alguna plantilla o se agrega algún guión o algún espacio en blanco y eso eh, también se tiene que llevar a cabo en la máquina de destino, por así decirlo, ¿está? Entonces, con las configuraciones por defecto, para el propósito de lo que nosotros queremos mostrar es más que suficiente, ¿sí? No, no se preocupen por esos detalles ahora, pero en algún momento a lo mejor sí algún caso puntual requiera que toquen o configuren los juegos de caracteres. Una vez que hemos creado la base de datos, ¿sí? Esta sería una de las primeras ideas. Tenemos que lograr que exista aquello a lo cual nos queremos conectar, ¿sí? Si fuera importar el script de algún libro de texto, o sea, un libro, un material de estudio que viene con el código de ejemplo, también lo que generalmente se pide es crear la base de datos vacía, después hacer la importación del script. Acá seleccionamos el archivo, que para nuestro caso es db gastos comisión 4.sql, ponemos un clic en abrir, vamos abajo y hacemos clic en continuar, ¿sí? Esto debería crear las estructuras y ejecutar los inserts iniciales, ¿sí? En general, si esto fuera la tradicional clase presencial, todos aquellos que tengan la compu en ese momento lo harían como en paralelo. Si alguien lo puede hacer en paralelo, sin que les cause, digamos, distracción, lo hacen como para ver que esté funcionando, ¿sí? Ahora, si les da algún mensaje o algún error en particular, lo anotan y bueno, después ya de la clase lo vemos. Traten por favor de hacer una
captura, en ese caso, de la pantalla, cuando la envíen por el mensaje, ¿verdad?, del WhatsApp. Por ahí no tanto una foto, porque la foto del celular sale o borrada, o borrosa, mejor dicho, o torcida, o no se lo ve. Entonces traten de hacer como la captura con el imprimir pantalla y envíen la captura indicando el error que les puede dar potencialmente, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la base de datos con las tablas iniciales y algunos registros iniciales también, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo les he pasado ahí una serie de archivos. Entonces, la idea de hoy es ver algunos archivos y funciones por separado, estas ideas fuertes o estas ideas como esenciales, ¿sí? Más adelante, como lo venimos haciendo, digamos, desde siempre, yo les voy a pasar una estructura, una primera propuesta de estructuras de archivos, como para que según el tema que cada equipo elija, se pueda ir haciendo la adaptación. Tenemos que conocer qué es lo que ocurre en cada pequeño archivo o en las funciones de ese archivo, si es una librería, y a partir de un esquema, que es siempre mejorable, ¿sí? A partir de ese esquema, ver para nuestra situación o nuestro tema en particular dónde podríamos hacer estas modificaciones. Esto viene porque cuando uno trabaja a partir de libros, o sea, material bibliográfico, original, que uno lo compra cuando puede, ¿verdad? Baja los archivos de ejemplo, siempre son archivos justamente sueltos, donde se van indicando comportamientos puntuales, pero no están integrados a un sistema completo. Igual es muy subjetivo aquello de que un sistema esté completo, porque nosotros recibimos incluso periódicamente actualizaciones del propio sistema operativo, de los celulares, de las versiones de Java, es decir, siempre se está mejorando con versiones nuevas algún sistema de software, o sea que eso de que esté completo es muy, digamos, en un contexto muy puntual. ¿Está? De todas formas, hoy vamos a comenzar viendo algunos de estos archivos por separado y después cada clase vamos a ir viendo de a poco cómo llegar finalmente a un sistema que acceda a un motor de base de datos y aplique las 4 operaciones fundamentales: altas, bajas, modificaciones y consultas, ¿sí? Esto es para que no nos vayamos a perder, digamos, en un océano inmenso de código que no se comprende, sino que veamos en pequeñas funciones. Esas funciones también son a veces muy directas, a veces da la sensación de ser redundantes, pero es una cuestión natural donde uno dice, bueno, yo tengo acá varias funciones que parecen hacer algo muy, muy similar, entonces en ese punto surge lo que es la generalización. Puedo hacer una función genérica y parametrizarla y que reemplace a ese conjunto de funciones que veo que estoy desarrollando por separado, pero que hacen una tarea bastante similar, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bien, chicos, lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto nuevo. Este nombre de proyecto dentro de nuestro workspace va a tener el nombre clase y la fecha invertida, el año 2020, mes 10, día 26. Vamos a poner acá finish. Dentro de este proyecto, dentro de esta carpeta, pero primero, si es que estamos usando Eclipse, creándolo al proyecto vacío, vamos a incorporarle estos archivos que son los que hemos pasado a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Nuevamente, hoy no vamos a hacer obviamente un sistema integrado completo, pero sí vamos a ver lo que les comentaba recién, estas ideas esenciales. Lo voy a anotar para, digamos, tenerlo yo mismo en cuenta, hacer, no digo tanto un apunte, pero quizás alguna diapositiva o algún listado en donde se hagan hincapié en estas ideas que son comunes al acceso de bases de datos relacionales desde lenguajes de programación, como para, bueno, que quede una serie de sugerencias.
quien, como les decía recién, en vacaciones quiera, por ejemplo, incursionar en Python, o no sé, en Delphi o en Free Pascal, por, digamos, aprender otro lenguaje donde aplicar la lógica, eh, anticipando lo que sería el año que viene, cuando ya tengan que hacer un trabajo de campo, donde ustedes van a elegir una combinación, digamos, de tecnologías y van a estar en esta situación de decir, bueno, tenemos que conectarnos a una base de datos, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿En qué orden tendríamos que llevar ciertas actividades como para hacerlo en forma ordenada, ¿sí? Esta es la propuesta que tiene PHP con, digamos, en su página oficial. También es la que van a ver en artículos de revistas, en bibliografía. Y si contratan algún hosting que dé soporte para PHP, MySQL junto con Apache, el propio hosting, la propia empresa les provee algunos archivos de ejemplo y después en algún correo les pasa ya los datos concretos con los que tienen que configurar estos archivos, ¿sí? Entonces, la primera idea es que vamos a trabajar con este pequeño archivo que se llama Connex constantes. ¿Está? No lo vamos a escribir por hoy al código letra por letra, sino que vamos a ir viendo cómo lo vamos a tener que configurar a los distintos scripts y quién hace uso o llama o cómo se van integrando entre sí los archivos y qué información necesita cada función o qué tarea cumple, ¿sí? Lo primero que vamos a necesitar es esto, y casi nada de lo que se ve es obligatorio o forzado o es imperativo. No es que tenga que sí o sí ser así de forma única o como una especie de dogma, sino que está verificado que, bueno, si uno necesita, por ejemplo, transferir un sistema de un lugar a otro, con que cambie las llamadas credenciales en este archivo de las constantes de conexión, esta parte, este archivo puntualmente resuelve esta tarea. Tener que las llamadas credenciales. Ya lo habíamos comentado en algún momento. No todo el mundo puede conectarse a todos los gestores de bases de datos relacionales para hacer cualquier tarea que se le ocurra. Estos gestores, como los propios sistemas operativos, tienen usuarios, los usuarios tienen perfiles, los perfiles tienen asociados una serie de permisos. ¿Está? Lo que nosotros necesitamos para conectarnos con un motor de base de datos es conocer el nombre, o sea, la instancia, la máquina en la cual está ejecutándose el gestor. Para nuestro caso es el propio host local. Si contratáramos de nuevo un hosting pago o rentado, nos diría, bueno, para configurar las credenciales de acceso tiene que utilizar, bueno, tales valores. Ese conjunto de valores también lo podríamos definir porque es así un parámetro de acceso. Bueno, son tal base de datos, tal usuario, tal contraseña, tal servidor. Nosotros estamos trabajando en un entorno académico, o sea, esto funciona en forma local. Para el caso muy particular de PHP, funcionaría exactamente igual si tuviéramos que transferir o trasladar nuestro sistema a un host comercial, por así decirlo, en Internet real. Es decir, asociar esto a un www.juanperez.com y de ahí entrar al index PHP. Bueno, todo sería exactamente igual. Lo único que tendremos que hacer es cambiar estas credenciales o los valores de las credenciales. Nosotros acá trabajamos con el usuario root. Si fuera un hosting pagado, seguro que no es el usuario root. Nos dirían, este es su nombre de usuario y esta es la contraseña que tiene que usar. Bueno, acá tendremos que poner qué cosa. La base de datos que acabamos de crear nosotros. Para nuestro caso se llama DB Gastos Comisión 4. Venimos para acá, ponemos DB Gastos com 4. ¿Está? Esto lo dejamos sin contraseña, usuario root, host local. Si cada uno
con el nombre que le haya dado a la base de datos. Incluso acá está mal porque es DB. De todas formas, bueno, ya íbamos a ver ese error cuando intentemos conectarnos, pero es DB gastos con 4. Si ustedes le ponen DB Pepe en su máquina a esa base de datos y hacen la importación del script, aquí tienen que poner DB Pepe. ¿Está? Lo único que hay que comentar acá es que de esta forma se define una constante en PHP. Así como en C# teníamos const, por ejemplo, int, tamaño igual a 10, porque esa es la sintaxis que propone utiliza C# para definir constantes. Acá lo mismo. Para definir una constante vamos a usar define. La primera cadena es el nombre de la constante y el segundo elemento de esta pareja es el valor. Puede ser una cadena, un valor booleano, un número, etc. Entonces, para definir una constante, ponemos el nombre de la constante como primer parámetro, tiene que ser una cadena, y en segundo término, el valor de esa constante. Puede ser una cadena, o un número, o un valor booleano, aquello que querramos que sea el contenido único de esa constante. Entonces, este pequeño archivo tiene como propósito solamente tener las credenciales, la combinación de datos que nos da acceso al motor, con nuestro usuario, contraseña, base de datos. ¿Está? Después veremos qué preguntas pueden surgir, digamos, relacionadas con este pequeño tema. Ya saben que seguramente vamos a hacer un taller reducido único, eh, siempre en base a lo que logremos ver en clases. Y bueno, una vez pasada la etapa evaluativa, las clases que quedan, vamos a avanzar hasta donde se pueda, ¿sí? Siempre con estas ideas Profe, que les permitan a ustedes seguir después solos en vacaciones. Sí, entonces, ¿qué era define? No, no entendí bien qué era el define. define sirve para definir una constante. Como en C# nosotros podríamos poner const int tamaño igual a 10 con la sintaxis de C#. Si queremos trabajar con una constante en PHP, ponemos define, ponemos el nombre de la constante y después ponemos el valor de esa constante. ¿Se entiende? ¿Qué es como un diccionario? O, No, es para definir una constante. Un espacio de memoria que tiene un único valor, que no puede cambiar, o sea, que no puede ser alterado. Y aparte, fijémonos que la constante no tiene el signo pesos adelante, ¿sí? Porque eso sería una variable. Pero esto define una constante que está en un espacio de memoria. En otro espacio de memoria estaría la constante de usuario, en otro espacio la contraseña, en otra constante distinta a la base de datos, ¿sí? o sea, si yo pongo db servidor, el programa va a entender localhost. Exacto, porque es una constante. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros quizá en programación no trabajamos con tantas constantes, pero una constante es un espacio de memoria que tiene un solo valor asociado, que es el valor que se da en el momento en que esa constante se declara. No se puede por accidente o de forma intencional alterar el valor de esa constante, ¿sí? Pero tienen que haberlo trabajado, si no fue conmigo o con Ricardo, con Cristian, en C# al menos. ¿Se acuerdan haber definido una constante? Así, con dos parámetros, no. Por lo menos yo no me acuerdo. Pero en C# pusieron algo así, por ejemplo, const tamaño igual a 10. Quiero decir, Así sí. Utilizamos para pi, por ejemplo, para la variable, para la por- constante pi. claro, pero quiero decir el concepto, la idea de constante en programación la tienen. Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, esta es la sintaxis que propone el lenguaje PHP para definir una constante. Se pone define, el nombre de la constante como primer parámetro, que tiene que ser una cadena, y en segundo lugar, el valor que va a almacenar esa constante, ¿sí?
Pero el propósito de este pequeño archivo es tener justamente los 4 valores que en su conjunto se llaman las credenciales de acceso al motor de base de datos. Esto nuevamente es sintaxis que está sugerida en la documentación oficial o la verían en un libro o en algún foro de programación, en alguna revista. ¿Está? El siguiente archivo que vamos a trabajar es el que se denomina, obviamente el nombre del archivo en sí puede ser cualquiera, para nuestro caso se llama connectpdo.php. Entonces, ¿qué es lo que nos resulta conocido de este archivo? ¿Qué es lo único que podríamos, digamos, identificar? El required ones, algunas variables, algunas variables, un if, el if, un else, ¿está? De nuevo, estos archivos son estructuras estandarizadas. No es necesario, o sea, yo no les voy a decir cuál es el sexto carácter de, no sé, la cadena con la que se inicia una conexión a MySQL, porque no tiene sentido memorizar esto, ¿sí? Sí vale la pena ver cuáles son las estructuras de datos, en qué momento hay que interactuar con esas estructuras de datos, pero estos archivos, digamos, como de configuración o básicos, lo que tenemos que conocer es, bueno, cómo parametrizarlos, cómo hacer, por eso se lo hace en dos partes. Uno podría directamente poner acá localhost, root, no poner la contraseña y poner la base de datos en una sola supercadena aquí. Esto lo hace un poco más flexible, es lo que se sugiere. No lo vamos a ver quizás este año, no lo vamos a ver este año, pero si ustedes en vacaciones, algunas herramientas que vamos a sugerir más adelante, comienzan a verlas como en cierta profundidad, van a ver que hay literalmente decenas de miles de archivos donde cada archivo tiene, no sé, 5 o 10 líneas. Entonces es imposible memorizar o saberlo. Ya ahora el estilo es comprender qué es lo que ocurre en el código y siempre que se pueda parametrizarlo o configurarlo. La acción, o sea, el comportamiento en sí del archivo ya viene dado por quienes hayan bueno, diseñado oficialmente desde los lenguajes esa propuesta para solucionar algo. ¿Está? Esto es para que yo les... A ver, por el tiempo que queda, y yo voy comentando esto pensando especialmente en los chicos que ahora están terminando el cursado, porque vemos los profes que tienen ciertas, digamos, dificultades, algunas son medio complejas, pero al principio es como que uno se ahoga en un vaso de agua, ¿está? Por eso esta idea de que este taller para programación 2 sea reducido y hacer hincapié en ideas en común, es decir, ¿qué tendríamos que hacer para conectar, por ejemplo, Ruby con PostgreSQL? Bueno, no sé ni cómo se escribe Ruby, no sé qué es Postgres, pero bueno, iremos a la documentación oficial, veremos si es que hay un ejemplo que se pueda parametrizar. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero si se trata de trabajar desde un lenguaje con bases de datos relacionales? Primero, crear la base de datos. Después, crear algunas tablas. Después, dar de alta algunos registros en esa tabla. O sea, tiene que existir aquello con lo cual nos queremos conectar, ¿sí? Al menos es una primera aproximación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este archivo? Que no hay que conocer, pero sí tenemos que saber qué es lo que ocurre. Acá, la variable que nos interesa es esta variable que se puede llamar Pepe, que se denomina link. Y lo que hace es crear, ¿qué? Una instancia, ustedes ya lo conocen con el nombre de objeto, de PDO. PDO, básicamente, lo que va a significar es PHP Data Object. Esta es el objeto de datos de PHP, o el objeto de acceso a datos de PHP. Solo por curiosidad o por cultura general, yo les voy a presentar más adelante, quizás cuando ya haya pasado todo, qué cosa había que escribir hace 5, 6 años, 10 años, para hacer la misma tarea. Básicamente, antes
antes de usar estas PDO, las PDO fueron una mejora que surgieron, digamos, en algún punto de la evolución de PHP, pero antes, si nosotros, por ejemplo, queríamos conectarnos específicamente a MySQL, teníamos que poner MySQL Connect. MySQL Query, por ejemplo. El MySQL, por decir algo, MySQL Row Count. Por poner, digamos, algunos ejemplos, ¿está? Si queríamos hacer un sistema que se conecte con SQL Server, inventemos SQL Server Connect. SQL Server Query. SQL Server tanto. Si queríamos después hacer un sistema que se conecte con, por ejemplo, PostgreSQL, podríamos poner acá Postgre, o sea, Postgre Connect. Entonces, ¿qué ocurría? Había una dependencia, la sintaxis era dependiente del motor de base de datos SQL al que nos queríamos conectar. Entonces pongamos acá, por ejemplo, Postgre. ¿Se entiende esta idea? Nosotros teníamos que decidir o saber cuál era el motor al que nos queríamos conectar y hacer una sintaxis para MySQL. ¿Qué ocurriría en el caso de que, por ejemplo, en PostgreSQL tuviéramos el mismo nombre de la base de datos, los mismos nombres de tabla, el mismo nombre de cada una de las columnas en esa tabla con el mismo tipo de dato? Bueno, aunque eso encajara, tendríamos que, con buscar y reemplazar, quitar todo lo que es MySQL y poner el prefijo de Postgres, después otro sistema con el prefijo SQL Server, etcétera, ¿sí? Entonces eso, bueno, ya se termina con la implementación de las PDO. Las PDO, bajo una única sintaxis, resuelven aquí en la línea donde se indica a qué cosa nos queremos conectar concretamente, pero bajo una única sintaxis vamos a tener esta posibilidad. Si ahora nosotros tuviéramos, en vez de MySQL, PostgreSQL, y tuviéramos una base de datos de B gastos comisión 4 con estas dos tablas, donde esta tabla tenga una ID y una categoría que sea un varchar, o sea, si las estructuras de datos, porque tampoco es magia, las estructuras de datos tienen que poder encajar, o sea, tienen que tener los mismos nombres, los mismos tipos de datos, o sea, ese es como un requisito previo, ¿está? Pero si esa estructura se cumple, en vez de usar una sintaxis particular o ligada a un lenguaje, podríamos utilizar una sola sintaxis. Y solamente tendremos que hacer el cambio, bueno, si cambiamos de motor en esta línea. Si dentro del mismo motor tenemos que replicar para hacer, digamos, otros sistemas que respondan a otra base de datos, solamente hay que cambiar en la copia que haríamos de este archivo, solamente cambiaríamos las credenciales, ¿está? Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con muchos archivos. Generalmente la mayoría de esos muchos archivos tienen pequeñas porciones de código, ¿sí? Bueno, si en algún momento, no lo vamos a hacer quizás, lamentablemente nosotros ahora, tampoco es tema de la materia, pero bueno, siempre hay una unidad al último que trata con otros entornos, con otras herramientas, como para saber que existen y que cada uno en las vacaciones las vaya, digamos, indagando. Pero es como que vamos a ver quizá alguna introducción a estos frameworks en donde hay miles de archivos autogenerados, es código autogenerado, en donde nosotros vamos a ir como parametrizando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en definitiva de esto? Que esta variable, link, pueda instanciar, en definitiva, pueda crearse una conexión desde PHP hacia MySQL. En el caso de que eso sea correcto, ¿sí? ¿Cuándo va a ser correcto? Cuando link apunte efectivamente a esa conexión, es decir, cuando sea diferente de null. Entonces, lo que vamos a hacer es habilitarla momentáneamente a la línea, en este caso, la línea 13, y vamos a poner OK. ¿Cuándo se va a ejecutar este eco? ¿Cuándo nos va a decir OK? Cuando link sea diferente de null, lo que es buena señal. Si link es distinto de nulo, quiere decir que sí pudo establecerse la conexión
a este gestor usando estas credenciales. ¿Está? ¿Se entiende, chicos, Profe, la idea? Sí. ¿qué es lo que devuelve en la instanciación esta? El vínculo, La dirección de memoria del objeto, digamos. no, devuelve un enlace con una base de datos MySQL. En esta variable está representada, esta variable de programación. Desde el mundo de la programación está representado un enlace, un vínculo con la base de datos que está indicada aquí, con este host, este usuario y esta contraseña. O sea, lo que nos interesa es que el link representa un vínculo que hay desde el mundo de la programación hacia el mundo de las bases de datos. ¿Sí? ¿Qué sería un socket? Bueno, internamente va a usar, ¿qué es un socket? ¿Cuál es la definición de socket? Que yo sepa, es como una conexión entre dos programas. Sirve de conexión entre dos programas y con puertos, IP, todo eso. Claro, claro, es un puerto, un punto que está identificado por un número, o sea, un canal de comunicación por el que puede viajar información. En este caso, bueno, por naturaleza, el puerto, el socket que utiliza MySQL es el 3306. A través de ese socket va a recibir múltiples solicitudes de múltiples conexiones porque, bueno, el gestor puede servir, por ser justamente un servidor, a múltiples conexiones de distintos sistemas con distintas credenciales, etcétera, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es que link sea diferente de null, lo cual indica ¿qué cosa? Si link es distinto de null. Que pudo Que tiene establecer, algo que está apuntando. claro, que se pudo ingresar al motor de MySQL porque estas credenciales son correctas. O sea, este host, que en este caso es localhost, existe, esta máquina existe, acá se puede poner la IP de la máquina, este usuario y esta contraseña existen en este host y esta base de datos existe con esa combinación, ¿sí? En definitiva, lo que nos interesa es poder conectarnos a MySQL en este caso, ¿sí? Siempre hay algunas cuestiones que nos van a resultar, digamos, transparentes. Transparentes quiere decir que no nos interesa saber en detalle cómo está implementada, sino que tenemos que analizar y diseñar cuándo necesitamos decir o indicar con código que queremos que ocurra tal cosa. ¿Está? Entonces, ¿cómo podríamos probar? A ver, vamos a poner acá localhost. Vamos a poner programación, en este caso 2.4. Vamos a poner la clase. Y nuestro nombre de archivo es connexpdo.php. Veamos si es que lo toma directamente del teclado. Connexpdo.php. Entonces nos dice OK. Este OK se está ejecutando porque, ustedes fíjense si lo pueden, sin que les tome mucho tiempo, sin que los distraiga, si lo pueden replicar en su máquina. No ahora mismo. Bueno, si fuera presencial, cada uno de los que tuviera máquina lo haría rápidamente, ¿está? Como para ver que funciona. Esto no lo queremos ver siempre. Si nos interesa la primera vez verlo en el sentido de que sabemos que la conexión fue correcta. ¿Está? Una vez que esto funciona, porque estos archivos de base, digamos que son las configuraciones, no le muestran nada al usuario final. El usuario final nunca interactúa con estos archivos. Estos son para nosotros. ¿Está? Pero bueno, alguien lo pudo, digamos, hacer adaptándolo a su propia máquina. Pueden poner la base de datos que quieran y el conjunto de tablas que quieran. Nosotros lo hicimos ahora para, digamos, las tablitas y la base de datos de lo que yo les he pasado a través del WhatsApp, ¿sí? Bueno, una vez que sabemos que esa conexión es correcta, lo anulamos a ese eco. ¿Está?
Bueno, ¿se entiende, chicos, lo que hicimos hasta ahí? Esto generalmente en otro lugar dice, bueno, ponemos acá las credenciales, la conexión, listo, ya está. Pero, nuevamente, porque los chicos de este año, que ya están terminando, y ustedes van a estar en esa situación el año que viene, lo que a veces cuesta, porque ahí ya eligen ustedes ternas de tecnologías que generalmente no se vieron en la carrera. Hay una tarea ahí de investigación, es parte, digamos, de las asignaturas, ir a la aventura de ese autoaprendizaje de algo nuevo, a partir de lo que ya se ha visto. Entonces, lo primero que habría que hacer, si yo quisiera, por ejemplo, conectar Python con MySQL, es fijarme dónde están los archivos de configuración, o sea, qué sintaxis propone Python para conectarme con MySQL. Y esto también deriva. Por eso esta idea de hoy es seguir de a poquito con estas ideas esenciales. ¿Está? Nosotros, al no haber creado los lenguajes de programación, no podemos jugar como a las adivinanzas. Es decir, yo no sé cómo se conecta Eiffel, que es un lenguaje de programación, con PostgreSQL. Nací sin saber eso. Entonces, algo tiene que proveerme o un ejemplo o una documentación oficial, o sea, el sitio del lenguaje o el sitio del motor, o de nuevo, algún libro, un foro de desarrollo, o sea, de algún lugar tenemos que saber, es decir, obtener la sintaxis de cómo indicar aquello que queremos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se trabaja con estos archivos que ya son, como les digo, estructuras parametrizables que ya están resueltas. Tenemos que adaptarlas a las columnas o a las estructuras de tabla que vamos a necesitar, digamos, nosotros. ¿Está? Bueno, ya sabemos todos, supongo, en términos generales, cómo, aquí, dar un alta sobre esta tabla. Sí, porque ya vimos lo que es una clave primaria, que se debe denominar ID, que es entera, no nula, autoincremental. Esta categoría, que es el primer caso, es un solo campo del tipo varchar. Ya sabemos cómo se llama, o sea, ya sabríamos hacer el alta, ¿o no? Sabemos hacer la extracción de los datos de esta tabla. Podríamos saber cómo extraer estos datos con una sentencia de SQL. ¿Cuál sería? ¿De qué forma podríamos extraer datos de cualquier tabla o conjunto de tablas con Un select. sentencias select? ¿Está? Exactamente. Si queremos dar un alta, haríamos un insert, into. Hay varias alternativas para dar altas, porque uno las podría hacer en el orden exacto, digamos, original, como están las columnas físicas aquí, o elegir, cuando son tablas más complejas, varias formas de dar de alta registros. Algunas formas de hacer eliminaciones generalmente se hacen por el ID, pero podrían ser por combinaciones de valores de otros campos, cómo hacer una modificación, cómo hacer la extracción de datos, etc. ¿Sí? Bueno, eso sería como utilizando SQL puro. Ahora, esa sintaxis de SQL nosotros necesitamos embeberla dentro del mundo de la programación. Es una primera alternativa, es la primera que vamos a ver, ¿sí? Yo gradualmente les voy a ir pasando, cada vez un poquito más avanzado, una serie de archivos como para que sepamos exactamente qué hace cada función y la podamos adaptar a la situación del tema que desarrolle cada equipo, ¿sí? Para lo que va a ser el taller. Bueno, ya teníamos acá algunas librerías pequeñas, habíamos mencionado el funciones fechas, y ahora la que nos va a interesar, digamos, es esta librería, pequeña librería. De nuevo, es solamente una primera aproximación didáctica dentro de lo que es el cursado, digamos, en la universidad. Perfectible, o sea, se lo puede mejorar. Y, bueno, vamos a ver una serie de sugerencias de por qué
lo hacemos de esta forma, ¿sí? De esta manera. Fijémonos. ¿Qué es lo que podemos reconocer, por ejemplo, acá? Esta es una estructura sugerida por PHP para, con esta primera alternativa, crear una variable de tipo cadena para armar una sentencia SQL. Esto de los procedimientos almacenados no lo vamos a ver ahora, entonces la vamos a anular y vamos a trabajar con esta versión. ¿Qué es lo que podríamos reconocer de aquí? Así, digamos, como palabras sueltas. ¿Qué es lo que podemos reconocer? Por ejemplo, el function, el require. ¿Qué haría en este caso require? Bueno, requiere que en esta línea se reemplace lo que ahora está en azul con el contenido completo de ¿quién? Del connext PDO, que a su vez va a requerir en esta línea que se cargue el contenido de este otro archivo. ¿Está? Entonces, básicamente acá tendríamos ya disponible la conexión. Lo que sí vamos a tener que incorporar en este caso, chicos, yo después les paso la versión ya con esta inclusión, es Global Link. Acá yo he Profe, tenido que formatear la máquina y volver a instalar el YAML, el Eclipse, etc. Así que bueno, por ahora la agregamos, si ustedes lo están siguiendo, lo agregan a ese Global Link y para que pueda funcionar. Sí, por cómo estoy viendo, me hace pensar que usted se conecta y después cierra la conexión, porque si no, ¿para qué necesitaríamos volver a conectarnos para pedir la tabla categoría? Es como que se conecta y cierra la conexión cada vez que hace una transacción. claro, cada conexión que ustedes hacen es para ejecutar una sentencia SQL y la conexión se cierra. O sea, no se mantiene, como se dice, vivo ese enlace. ¿Por qué no se ¿Está? la mantiene abierta? Bueno, siempre la tradición es hacer una conexión, hacer una sentencia y cerrarla a la conexión. No es que se mantiene a lo largo del tiempo, como si puede pasar, por ejemplo, si trabajáramos, no sé, en Delphi o en alguna aplicación, digamos, de escritorio. Ustedes saben que, por otra parte, generalmente estos gestores MySQL están online, o sea, están fuera de nuestra máquina física. Dentro de la máquina física, uno puede decir, bueno, si yo me conectara con Delphi a MySQL, quiero que todo momento en el que esté abierta, digamos, la aplicación, la conexión se mantenga activa, por así decirlo. ¿Está? Cuando se trata de estas conexiones online, como el propio protocolo HTTP no tiene memoria, o sea, uno cree, por ejemplo, cuando navega por la Gaceta, que lo que nosotros ahora también hemos llamado sesión, creemos que la sesión es un continuo, pero en realidad cada página que se visita, esa conexión se cierra y después se restablece nuevamente. Lo que pasa es que ahí ocurre algo en segundo plano, donde nos da la sensación de que, eh, digamos, la conexión se mantiene, pero no se mantiene. Se abre, se ejecuta una sentencia y se cierra, se libera. ¿Está? Eso recibe miles y miles de aperturas y cierre de distintas solicitudes de todas las personas que están navegando por, bueno, por Internet en ese momento. ¿Está? Entonces imaginen que yo entro, qué sé yo, a Facebook, por decir algo, y me voy a tomar un café y dejo la página, o sea, yo entro a facebook.com, pongo nombre de usuario y contraseña, y eso mantiene una conexión activa en el servidor. Pero yo me voy a tomar un café o la dejo a la página, vuelvo al día siguiente, entonces todo ese tiempo se tienen que usar recursos para mantener viva una conexión que no está siendo usada. Acá es conectarse, hacer algo y se cierra la conexión nuevamente, ¿sí? Bueno, es como un hecho, digamos, histórico. Así funcionan los accesos a datos o desde los lenguajes del servidor hacia los gestores SQL. Hacen algo, lo cierran y cuando se necesita hacer otra cosa se conectan nuevamente y para no mantener, digamos, al vicio una conexión viva, se desconectan y solo se conectan para hacer una tarea puntual, ¿sí? Y ¿Qué es lo- cuando usted le asigna
a link le asigna null, ahí está matando la conexión. Claro, porque el link cuando es diferente de null, ¿qué es lo que hace? Cuando es distinto de null, indica que apunta, o sea que sí se pudo establecer esa conexión. Null es, bueno, el valor nulo, o no tiene que ver, digamos, exactamente con el void, pero es como un valor, bueno, nulo. Ni siquiera nada. El valor nulo. ¿Está? Esto nuevamente es sintaxis genérica, ya, Y no va a quedar el objeto dando vueltas por ahí. y no porque el link apunta, digamos, a null. Lo que nos interesa es que este link, cuando Claro, apunta pero cuando a usted lo hace null, apunta a null. sí, dime. O La- sea, el objeto está creado y Link sabe cómo accederlo. Cuando le asignan null, Link ya no sabe cómo accederlo, pero el objeto sigue creado en alguna parte, ¿no es? bueno, va a seguir mientras uno tenga la conexión desde el cliente, desde el navegador, la variable queda declarada. O sea, todas las variables que están declaradas, cuando el intérprete pasa por ese punto, la crea en ese momento. Si no hay ninguna referencia a las variables, ustedes ya saben que los lenguajes tienen esto que se llama un recolector de basura, es decir, los objetos que no están siendo usados o referenciados por nadie se gestionan automáticamente y se los destruye, ¿sí? Ah, esto también tiene un garbage collector, ¿eso? Claro, todos los lenguajes nuevos, o sea, desde Java, PHP, Python, ya es como una gestión que si uno lo viera con el C o el C++ clásico, cuando ustedes hacían un malloc, o sea, hacíamos como una solicitud de memoria, el espacio en memoria estaba vinculado con lo que... Había que liberarlo. Claro, había que hacer un free, es decir, explícitamente poner free y Un liberar ese free, creo que. espacio en memoria, porque si no se ejecutaba explícitamente el free y yo cerraba, o sea, se cerraba la aplicación, e- ese espacio, digamos, de memoria quedaba como cercado, pero inaccesible, porque se había perdido el puntero, la referencia a la primera celda de todo ese espacio. Bueno, eso ya, nuevamente, con el tiempo pasó a ser una tarea transparente para el desarrollador, ¿sí? Aquí, de nuevo, como no vamos a ver, digamos, qué significa cada palabra por separado, sino ver, por ejemplo, qué es lo que nos interesaría en este caso, qué es lo que sí reconocemos. Cada función requiere la conexión. Acá, por hoy, si están siguiendo este conjunto de ejercicios, solamente hay que recorrerlos y accederlos, ¿está? Yo después se los voy a pasar con la versión del Global Link, porque como tuve que formatear y volver a instalar todo, algunas líneas han quedado ahí como sueltas, pero no se preocupen. Esto más que una cuestión sintáctica de PHP, tiene que ver con en qué momento se hace qué tarea. Y la sintaxis después será eventual con el cambio de tecnología que ustedes harán el año que viene, ¿sí? Entonces también tendríamos que conseguir qué funciones, con qué estructura, con qué propuesta de cada lenguaje nos permite realizar tal tarea. En este caso, fijémonos, esta es una variable común y corriente, pesos SQL, y el contenido es esta cadena que es select asterisco from tbl categorías. Entonces, uno podría decir, ¿qué es lo que se sugiere? Al menos como una primera práctica, una primera aproximación, tener una librería por cada tabla de transacciones. ¿Está? Cuando se crean las distintas librerías, puede haber algunas funciones muy puntuales, generalmente estas, que tienen que ver con un select asterisco from, que uno diría, bueno, yo no quiero hacer una función para obtener la tabla de categorías, otra para la tabla de gastos, pero en realidad, bueno, perdón, como está asociado con el select asterisco, no se puede poner ninguna sentencia combinada. ¿Cuál sería la idea? En resumen, si quiero ejecutar select asterisco from, podríamos tener una función que se llame simplemente get tabla, poner acá el nombre de la tabla como un parámetro, y acá en vez de poner el valor tbl categorías, poner pesos tabla. Y esta función que se llama get tabla, si siempre queremos específicamente ejecutar un select asterisco from, serviría para
obtener en forma completa cualquier tabla, porque la ausencia del where nos da todas las filas y la presencia del asterisco nos indica todas las columnas. ¿Está? Entonces, ahora, ¿qué nos interesa? Una sentencia SQL que esté contenida en una variable. Esta es la primera de las alternativas. Espero poder hacer los ejemplos, van a estar ya presentados a futuro con 3 alternativas. Esta es la primera, ¿sí? Ahora veamos esto. Esto sí nos va a interesar. Acá hay una variable que se llama filas. Podría llamarse registros, podría llamarse tuplas. Nosotros elegimos el nombre de esta variable. ¿Está? ¿Qué se le asigna a toda variable en programación? El resultado de evaluar una expresión. ¿Cuál es la expresión que se está evaluando? Es decir, ¿qué es lo que se está ejecutando aquí? ¿Quién es link? La variable que representa nuestra conexión a la base de datos. Después tenemos esta sintaxis, que es la flechita, que nos va a estar indicando qué cosa. Vendría a ser para lo que nosotros habíamos visto en algún momento en registro, ¿se acuerdan? En programación 1, ustedes también lo deben estar viendo ahora con Cristian, el operador punto. En PHP, en vez del punto, se utiliza el operador flechita, se llama, es el guión alto con el mayor, el operador flecha. Esto es para acceder a que aún esta función, que ahora esta función query, que le pertenece al objeto link, ¿cómo pasa a llamarse query? Ya no es una función, sino que ya más técnicamente se llama... Sí, ahí lo dijeron, justo se... Método, ¿no es? Claro, el método query. ¿Y qué es? Sí, perdón. Ah, no, no dije nada, profe, siga, siga, siga. Perdón, sí, es que justo se corta, entonces, bueno, ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es preparar la sentencia, que ya sabemos si esto se ejecutara en forma independiente. Si venimos para acá, vamos a donde dice SQL y la ejecutamos a la sentencia, ponemos acá a continuar, lo que obtenemos es esto, ¿sí? Bueno, esta sentencia, lo que estamos haciendo es escribirla en una cadena, en una variable, en nuestro caso en PHP. Y la sintaxis que propone PHP es decir, bueno, link, flecha, query, y le pasamos una cadena que es la sentencia que queremos ejecutar. También podríamos haber puesto directamente, ya que esto es una asignación, es decir, no es la igualdad algebraica, pero si lo quisiéramos momentáneamente ver de esa forma, podríamos haber puesto esta cadena dentro de este paréntesis directamente, ¿sí? Lo que conviene es crear una variable anterior que tenga la sentencia y acá enviar solamente la variable. Ya vamos a ver por qué más adelante cuando tengamos que hacer que la variable SQL sea una colección de concatenaciones para cuando tengamos un select mucho más complejo. La idea es que query recibe la sentencia SQL que se quiere ejecutar y es asignado el resultado de evaluar esta expresión a la variable filas. ¿Está? O sea, lo que nos interesa ahora es esta línea, todo lo demás es una estructura ya rígida, y básicamente solo por ahora nos interesa esta línea, la ejecución que es siempre la misma, y el retorno. Esto, ¿Devolvería una matriz eso? a ver, ¿de dónde sale esa idea de que devolvería una matriz? ¿Por qué devolvería una matriz? Y es que un vector se me hace que está medio complicado porque tiene columnas y filas, digamos. Por Claro, eso pregunto si devuelve una matriz. sí, sí. En este caso, claro, ¿se acuerdan nosotros cuando vimos el típico, digamos, ejemplo de variable? Lo habíamos visto como un espacio de memoria, y al principio esas variables, ¿qué podían contener? Un número, una palabra, una letra, un valor booleano, ¿sí? En algún punto habíamos visto la idea de un struct, donde ahí ya el struct podía contener una colección heterogénea de datos. Después vimos la idea de vectores también, como estructuras, en donde
Cada ¿Qué es celda... un vector de registro? No exactamente, es efectivamente una matriz. También se lo podría visualizar como un vector de registros o como vector de vectores. Es una estructura de datos, ¿está? Pero la idea es justamente esa, darnos cuenta de que en este caso la variable filas, que nosotros le pudimos haber puesto el nombre que queríamos, vamos a hacerlo muy rápidamente acá, así, y ahí. Ahí. Algo así. La variable filas, lo que va a contener, digamos, en su interior, o sea, en vez de que, por ejemplo, uno dice, no sé, la variable edad, y la variable edad tiene el número 34, ¿está? Bueno, en vez de que se dé esta situación, el contenido de filas va a ser justamente toda la tabla resultado de ejecutar la sentencia de SQL. ¿Cuáles son esas filas que tenemos acá? Alimento, transporte, vestimenta, servicios. Transporte, vestimenta y servicios. Y bueno, acá cualquier ID, mientras sea único. ¿Está? Entonces, esto nuevamente para quien lo vea por primera vez, porque es quizás una curiosidad. Esta variable, cuando está vinculada a una sentencia select dentro del contexto de PHP, el contenido de esta variable va a ser la tabla completa. ¿Se entiende esto, chicos? Suena raro, pero lo que contiene esta variable es la tabla completa con la indicación de cómo se llaman, por defecto, las columnas físicas, porque viene con el ID y la categoría original, porque estamos ejecutando un asterisco acá, un select asterisco, que es todas las columnas, con el nombre original en el orden original en el que fueron creadas esas columnas cuando se creó la tabla. ¿Está? También podríamos hacer acá un select un poco más específico, o sea, podríamos poner el ID, has, identificación, por ejemplo, o identificador, por decir algo, coma, categoría, has, por ejemplo, no sé, jerarquía, o, sí, jerarquía, o grupo, por decir algo, ¿está? Entonces, si ese fuera el caso, lo que va a contener la variable filas va a ser como encabezado de la tabla, los alias de cada columna, y si lo dejamos como en forma natural con el asterisco, nos va a devolver ¿qué? El nombre original de las columnas en la tabla. ¿Cuál es la idea importante que hay que tener en cuenta acá? El contenido de filas, lo que contiene esta variable es todo eso, todo lo que está pintado ahí. ¿Se entiende esa parte? Porque esto es lo típico cuando uno accede a gestores de bases de datos relacionales. Cuando uno hace un select, la variable que recibe la ejecución de la consulta select, en este caso, contiene una tabla completa. La representación de una tabla completa, con los encabezados y las distintas filas. ¿Se entiende esa parte, chicos? Porque en algún momento la pregunta Sí se será, entiende que contiene, ¿qué es lo pero que...? ¿cómo lo hace? Claro, bueno, justamente, esa es la idea detrás del uso del lenguaje. Nosotros acá en filas pedimos un select y lo que nos provee el lenguaje es este contenido. Ahora la idea sería, bueno, ¿cómo lo vamos a poder, cómo lo vamos a manipular? Entonces vamos a ver que a partir de cómo lo represente PHP internamente, PHP lo podría usar como variables sueltas, como vector de vectores, vector de registros. No nos interesa, siempre que nos permita manipularlo con alguna sintaxis. ¿Está? Lo mismo ocurre con la llamada representación interna en las propias tablas de los motores de bases de datos. No nos interesa si lo hace en archivos de texto plano o lo hace con un archivo separado por comas. No nos interesa cómo lo hace.
Sí nos interesa qué cosa hace y cómo nos permite interactuar con, bueno, los contenidos de esas estructuras. ¿Está? Una vez que nosotros, a partir de una sentencia select, obtengamos este contenido, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Bueno, acceder a cada una de las filas y a cada uno de los componentes de cada fila. ¿Para qué? Ya sabemos que, en definitiva, PHP es ¿qué cosa? Es un generador de texto. Hace uso de variables y de ciclos repetitivos y de estructuras de datos y de acceso a bases de datos para, en definitiva, hacer ¿qué cosa? Bueno, desde el punto de vista que nosotros estamos viendo en este momento, ¿sí? Ante una solicitud de un archivo PHP en el servidor crea en memoria un archivo vacío que se llama salida, ya lo habíamos visto, y se genera de principio a fin, letra por letra, estando en modo HTML o bien estando en modo PHP. Todo lo que sean argumentos de eco impacta en la salida, junto con todo lo que esté en el denominado modo HTML. Todo lo que está en modo PHP, que no es un eco o un include, si tuviéramos que incluir contenido o un require, si no es contenido de HTML, es auxiliar. Las variables, los ciclos, los diferentes while, los do while, etcétera, las constantes, son todas estructuras o sentencias que sirven para, en definitiva, armar los argumentos de eco y agregar más contenido ¿a quién? A la salida. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El contenido de esta variable lo tenemos disponible para utilizarlo como nosotros queramos. ¿Está? Pero ya vamos a ver cómo. De nuevo, acá la parte que nos interesa de los get, es decir, de cómo obtenemos datos de la base de datos, ¿sí? Con un select, es quedarnos con esta idea. La variable, que se puede llamar como uno quiera, toma como resultado de ejecutar esa consulta vinculada a este link, a esta variable, esta sentencia es la que vamos a ejecutar y el contenido de esta variable es toda la tabla resultante del select y a su vez es lo que se retorna. O sea, estas filas no se procesan en el momento en que se obtienen. Son tareas separadas. No siempre que se obtiene una tabla, ya ahí se quiere procesar esos datos. Solamente estamos obteniendo los datos. O sea que en definitiva nos interesan estas tres líneas. Todo lo que está a la vuelta se va a mantener igual para cualquier tipo de select. No importa qué tan complejo sea el select. Si el select es muy complejo, lo vamos a hacer en diferentes líneas. O sea, de a poco vamos a ir concatenando en la variable SQL las diferentes líneas del select. Se escribe más, pero es más fácil de mantener. Si uno lo quisiera, digamos, reducir casi a la menor de las menores de las expresiones, podríamos poner directamente retornar el link flecha query y poner directamente esta cadena aquí y lo haríamos en una sola línea. ¿Está? Pero siempre que aporte claridad, conviene hacerlo con varias líneas separadas. Se aporta claridad, ¿sí? Bueno, esto, como les decía, son funciones que ya están, a lo mejor, de nuevo, yo hago hincapié en esto porque hasta que ustedes no lo vivan, no lo van a comprender. Todos los orígenes, libros, foros, revistas, documentación oficial, etcétera, siempre tiran pedacitos de ejemplos, o sea, pedacitos de código, no un sistema completo funcional. Aunque, como ya dijimos, eso de completo es muy relativo, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a utilizar en esta otra función. Entonces, acá lo que vamos a hacer es detenernos rápidamente, no vamos a estar tampoco muchísimo tiempo, pero la parte que nos interesa en definitiva es esta línea, que es el for each filas has fila.
Ustedes ya seguro que lo están viendo con Christian al for each. ¿Cuál es la esencia de un for each? Iterar sobre una colección de datos. También van a comenzar a acostumbrarse a trabajar con identificadores largos, tanto en plural como en singular, donde generalmente lo que está en plural hace referencia a la colección, y lo que figura en singular, que no tiene por qué ser así, acá podría decir nuevamente, acá puede decir Pepe, y no hay ningún problema, pero bueno, se elige algo que esté cercano a la colección a la que está vinculada, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tiene esta línea, el for each? ¿Quién es filas? Esto Que de la alguna... colección va a sacar un elemento de la colección y lo mete en la fila. Claro, eso es tan claro como aparece así en este momento. Es tan naturalmente claro que se hace una extracción de un dato de una colección y ese elemento, esa fila completa, es parte de la variable fila. Es como obvio, digamos, o más o menos. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Bueno, dame un cachito, tomo un poquito de agua. El efecto que tiene, bueno, justamente el for each, ¿sí? Bueno, quizás la primera vez en la vida en que uno ve la sintaxis, a mí, digamos, tuve que leer un poquito más a ver qué quiso quien diseñó esa sentencia o ese ciclo, qué es lo que quería, digamos, representar. En algún momento, bueno, veremos que, bueno, no importa ahora. Ya llegará el momento, veremos otras sintaxis que son, digamos, que están muy cargadas, se dice, tienen mucha semántica en una sola línea. Pero bueno, justamente, el efecto que tiene este for each es ¿cuál? Hay una variable que se llama fila. ¿Cuál va a ser el valor de fila en la primera ejecución, la primera vez que se ejecute ese for each? ¿Qué es lo que va a contener la variable fila? Y el ID 1 y el alimento. El registro, el primer registro, digamos. Exactamente, el primer registro. En este caso, bueno, no toda la tabla, o sea, toda la tabla, pero porque en particular nosotros estamos trabajando con una sentencia que es select asterisco from. Por eso es que, entre comillas, tenemos en este caso muy particular toda la tabla. Asterisco es porque son todas las columnas y todas las filas porque no está la cláusula where. En definitiva, como resultado de la ejecución de un select, lo que nosotros vamos a tener es una tabla, digamos, virtual. En este caso es una tabla única, completa. O sea, una tabla pura, por así decirlo. Pero el select podría recolectar distintas columnas de diferentes tablas, haciendo uso de los join, como ya habíamos visto. Pero ese join, con los niveles que se necesiten, obtendría, en definitiva, una tabla virtual que no existe físicamente, en este caso muy particular sí, pero cuando se unen datos de diferentes tablas, la tabla virtual no existe físicamente, sino que va a existir solo en memoria como contenido de, en este caso, la variable filas, pero el for each, cuando dice for each filas, has fila, y acá podría decir Pepe, el efecto que tiene es que esta colección tiene lo que se denomina un apuntador o puntero o un indicador en términos generales, ¿sí? Es un indicador. ¿Qué es lo que hace el for each? Y de nuevo, solo por cultura general, en algún momento, vamos a ver cuál era el equivalente de la sintaxis. Esta es la sintaxis más breve, porque de alguna forma las cosas hay que decírselas a los lenguajes. Esta es la sintaxis más breve y más directa. Después vamos a hacer una comparación con la forma en que se tenía que hacer en versiones anteriores, pero ya solo por cultura general, ¿sí?
Acá lo que nos interesa es que esta función recibe un conjunto de filas, o sea, una tabla virtual, que si no es nula, la va a iterar con el for each. Entonces, la primera ejecución del for each extrae con la posición actual de ese indicador de filas, una fila completa, y la deposita como valor de la variable fila. Pero también está la referencia a cómo se llaman las columnas de aquello que se extrae, ¿sí? Y este indicador, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que hizo la lectura y la extracción, se va a colocar acá, o sea, al principio del siguiente registro, ¿sí? Pero fila ya tiene la primera fila completa que se extrajo de filas. Profe, Sí, por mera curiosidad nomás, fila no obtiene el objeto, o sea, el objeto, el primer registro no se copia a fila, solo obtiene la posición del primer registro. seguro que solo debe obtener la posición. No, no creo que haga una copia, digamos, redundante. Gracias, profe. Internamente no hace falta, digamos, que esto se extraiga físicamente y se deposite acá, pero bueno, conceptualmente nosotros lo que queremos indicar que el contenido de fila, ¿sí? Ojo, lo puede extraer físicamente o puede ser solamente un apuntador. Lo que nos interesa es cómo de la colección de filas hacemos referencia una por vez en forma, digamos, directa, en este caso con un for each, ¿sí? A cada uno de los elementos que forman, a cada una de las filas que van a resultar de esa sentencia select. Y acá tenemos referencia a quién, a cada una de las columnas. O sea, en fila, cada vez que se ejecute el for each, están disponibles quiénes, a través del nombre de las columnas. Bueno, cada una de las partes o de los componentes de la fila actual, la fila que se acaba de extraer, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer dentro del for each? Bueno, la versión más simple, si después ustedes quieren, no hace falta escribirlo letra por letra, pero si quisieran hacer un archivo nuevo, ir trasladando de a una las funciones para ver cómo, digamos, se ejecutan en forma independiente, ¿sí? Acá bastaría quizás con hacer simplemente echo, y la siguiente idea importante que tenemos, ya sabemos cuál es la idea importante detrás del for each, es extraer cada una de las filas de esta colección de filas en plural y depositar en forma explícita o apuntarla implícitamente en fila. Ahora, dentro del for each, trabajamos ¿con quién? Con la fila individual actual. ¿Está? En ¿Qué este está haciendo caso, una tabla ahí? claro, esta es también una idea, como podríamos decir, clásica. Estamos armando parte de los componentes en el lado del servidor. ¿Está? Es tedioso, pero seguro van a tener que trabajar con alguna, digamos, corrección de algún sistema hecho también con este estilo, ¿sí? Es una de las posibilidades. Acá si ustedes ponen directamente echo de fila, categoría y echo del ID, sería otra buena señal que están haciendo un recorrido, porque eso se tiene que hacer solo si se pudo ejecutar el select, que solo se hace si se pudo conectar a la base de datos, etcétera, etcétera, ¿sí? En nuestro caso, si nosotros pudiéramos ver solamente la parte de HTML, tendríamos esta estructura de tabla. Bueno, algo parecido, ¿está? ¿Cómo funciona la tabla o cuál es la sintaxis de HTML? Ustedes ya en paralelo tienen que ir haciendo la lectura de el libro, ¿se acuerdan? De HTML, estilos, JavaScript, etcétera, ¿sí? Todos conocen una tabla HTML. Tiene un tag de inicio y de cierre de tabla. Acá puede haber un head, digamos un t-head o un t-footer, o sea, un encabezado y un pie, pero a nosotros nos interesa más que nada el conjunto de filas. Acá hay una indicación de que se abre una fila y se cierra. Aquí abrimos y cerramos una columna. Y cuando se renderiza, esta tabla no tiene ningún tipo de estilo ni borde, es solamente una colección de filas y cada fila una
colección un conjunto de columnas y nada más, ¿sí? Entonces hay que imaginarnos ahora cuál es la forma, digamos, que va a tener esta tabla cuando la enviemos al cliente. Por ahora lo vamos a hacer de esta forma. Después quedará, digamos, planteada la idea de, bueno, si es que hay una forma más conveniente, digamos, de hacerla. Este es como un enfoque clásico, lo que van a ver en cualquier libro de PHP con MySQL o en la página oficial o en, como les digo, en los foros, en algún curso, ¿sí? La parte importante es, en principio, esta. Indicar el nombre de la fila actual y entre corchetes y comillas simples o dobles, ¿qué cosa? El nombre de la columna, o sea, de la porción de información que queremos. Para la fila, que tiene de a una fila por vez, si ponemos entre corchetes y comillas dobles el nombre de la columna, accedemos a esa parte de la información. ¿Está? Si ponemos fila, corchete, comillas ID, accedemos al ID. Fila, corchete y comillas, categoría, accedemos al ítem alimentos dentro de esa colección de columnas que tenemos en esta única fila. ¿Se entiende esa parte? Es solo cómo acceder a cada porción por el nombre de la columna de la fila actual. ¿Sí? Dentro de la misma fila, porque acá seguimos con la fila actual, empieza acá y termina aquí, ¿sí? Vamos a tener otras dos columnas. Después, no es, digamos, el propósito hacerlo ya mismo ni hoy, después lo vamos a ir explicando y mejorando. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Una etiqueta link. a un enlace, un hipervínculo, que vamos a tener acá un href, a un archivo que, bueno, todavía no existe, porque no se los he pasado, ¿está? Sí podríamos ir identificando esto, que es qué cosa. El comienzo, el pasaje de lo que se llama la cadena get, porque ahí está el signo de pregunta cerrado. ¿Y qué pasamos? Bueno, una serie de variables, nombre, igual y el valor, el ampersand, el nombre de la variable que va a pasar por la cadena get, igual y el valor. Y después tenemos el texto del propio hipervínculo, ¿sí? Entonces, hay que imaginarnos que acá va a aparecer el nombre de la categoría, a continuación la palabra modificar, a continuación la palabra eliminar, y cada uno como un hipervínculo, ¿sí? Esto, a pesar de que parece que está con, digamos, este código aquí como engorroso, cuando vean, digamos, alguna tecnología o alguna herramienta nueva, van a ver también, a pesar de que son archivos pequeños, la sintaxis que contiene a veces como que hay que buscarla entre los caracteres. Si bien ahora hay complementos que ya van resaltando con más colores, etcétera, pero a veces la cantidad enorme de archivos o enganchar, digamos, la idea de a qué hace referencia, digamos, una porción de una estructura que está en una colección y cómo se la va a iterar y usar, bueno, es como medio engorroso, ¿sí? Esto, bueno, solo se los presento ya directamente como para que, de nuevo, ustedes lo parametricen después y lo puedan adaptar a lo que les vaya a tocar como tema de del taller, ¿sí? Que a lo mejor, bueno, ya nos conviene definirlo el jueves, como para que ya puedan ir trabajando, ¿está? Acá fijémonos una cosa, si no pusiéramos, no lo vamos a poner todavía al SHA1, pero se puede trabajar con cualquier otra versión o con MD5, aunque no sea tan popular ahora. Si pusiéramos esto aquí a secas, ahora lo que nos interesa conocer hoy es esta parte, combinado con el for each, porque esto está en plural y esto en singular, qué significa esta parte y qué significa esta parte. Eso, en esencia, lo que hace es iterar extrayendo de a una las filas de la colección de filas que resultan de un select y haciendo que esos datos participen de alguna forma, en este caso, para armar una tabla, ¿sí? Por única vez fuera del for each, va a aparecer un enlace que va a decir nuevo. Acá, nuevamente, se apunta a un archivo que todavía no existe, pero que recibe
también una cadena get. Acá solamente recibe la operación como variable, como parte de esa cadena get, que es, bueno, o tiene el valor A. Aquí lo que recibe es la letra M como valor de OP, es una abreviatura de operación, quiere decir que queremos modificar, y este ID hace referencia justamente al ID de esa fila en la tabla de la base de datos. ¿Está? Lo mismo acá. Si queremos hacer una eliminación, estamos indicando muy brevemente la operación de baja. Y también queremos hacer una baja por el ID directamente. ¿Sí? Esto hay que verlo renderizado para que tenga un poco más de sentido. Esto viene por acá, perfecto. Bueno, ¿dónde lo utilizaríamos? Porque estas son funciones que están vinculadas a esta tabla. Entonces, bueno, yo les pasé también este otro archivo que se llama categorías.php. Entonces, lo único que tenemos que hacer por ahora es, bueno, armar esto. Esto no viene todavía al caso. Vamos a quitarle esa subcarpeta. Vamos a armar muy rápidamente el funciones.php. ¿Se acuerdan que PHP siempre está disponible en forma total? No está dividido como en pequeñas librerías específicas. Todo lo que es PHP siempre está disponible, pero nosotros vamos a crear distintos archivos PHP con el propósito de que sean librerías en el sentido de colecciones de funciones con un propósito específico. Acá vamos a poner un require once. Yo estoy acostumbrado a ponerlo con paréntesis y comillas, pero ustedes lo pueden hacer Profe, con el estilo que quieran. Sí, ¿ya había explicado usted qué era el ISET y el Session? ya, pero ya lo repetimos. Ah, usted ¿Qué no me era? estudia. No, no, pero está bien, porque cada cosa aquí la presentamos una sola vez. Y yo les digo, por experiencia, a veces cuando uno toma alguna capacitación, no es que las cosas, porque eso es una actitud muy del profe, ustedes no lo van a conocer porque no están en el rol docente, pero a veces un profesor dice, en un segundo, una cosa al pasar en algún momento, y considera que esa es una idea ya completamente cerrada, aprendida, o sea que ya está asimilada y no siempre es así. ¿Qué se acuerdan del tema de la sesión o de las variables de sesión? Yo El completo esto acá. Session, que recuerde, era para que ciertas variables sean compartidas, ¿puede ser? Exacto, habilita a que Pero el variables, ISET no me acuerdo. ya lo vemos, el isSet es una función de PHP que recibe como parámetro una variable Ah, y sí, devuelve sí, ya me acuerdo. verdadero si esa variable existe y devuelve falso si la variable no existe. Como acá no tenemos Ah, eh, sí, sí. tipado fuerte, no podemos saber si una variable existe o no. Bueno, el isEt nos permite determinar si una variable existe, o sea, si está declarada o no. En ese caso hacemos el session start solamente si la variable de sesión no existe, porque si ya existe no hace falta. Y también nos evita un pequeño warning a veces que nos puede dar cuando abrimos una sesión que ya está abierta, pero mientras sea un warning no pasa nada, es solamente incómodo y después eso desaparecen los hostings ya digamos reales. Conviene tener activados todos los warnings y errores cuando se desarrolla, ¿sí? Entonces vamos acá, categorías. Bueno, acá hacemos un require once de funciones.php. Esto que dice if true es solamente una indicación para que en su momento, bueno, obviamente un if true se va a ejecutar siempre, porque acá estamos mencionando directamente el valor booleano verdadero. O sea, no puede jamás ser falsa esa condición. Lo que estamos haciendo es indicar en este esquema con un pequeño else que nos daría un error, que hay que ver de qué tipo es, después hay que hacerlo más específico, pero lo que vamos a dejar acá ya propuesta es la idea de cómo vamos a hacer la parte de seguridad. O sea, este if true después se va a reemplazar por un select que vamos a hacer contra una tabla de usuarios y contraseñas. Entonces, de nuevo, no todas las combinaciones se pueden ver en
en el cursado. Alguien diría, bueno, yo ya tengo la tabla o el conjunto de tablas. Chicos, ¿estamos conectados? ¿Me escuchan? Ah, acá, es que no veo los Sí, ahí profe, está. sí se lo escucha. Disculpen, es que no lo vi al Sí, Zoom profe. y dije se tildó el Zoom y sonamos. No, ahí está, ahí volvimos, genial. Decíamos, si nosotros tenemos, yo muy particularmente yo, cuando desarrollo, comienzo con el diseño de la base de datos relacional, un diagrama de entidad-relación. Después sobre eso voy armando las interfaces. ¿Está? Ustedes ven, también con Cristian, otra perspectiva, que es hacer primero un modelo y dejar que todo el SQL se resuelva solo, abajo. ¿Está? O sea, ustedes primero modelan en ese sentido. Yo opto, pero no es que esté mal, ni mucho menos, son alternativas. ¿Está? Entonces, acá, Usamos el Code First, profe. claro, yo prefiero primero, porque bueno, así me he informado, me dio resultados, es como que estoy acostumbrado, pero bueno, hay que en realidad saber ambas, Sí, ambos está puntos. bueno tener una segunda forma de hacerlo, profe. Obvio, sí, sí, sí. Pero bueno, acá al menos ven una y ya están viendo la otra con Cristian en el laboratorio, ¿sí? Después eligen la que ustedes quieran. De hecho, bueno, estos, digamos, modos de trabajar, ustedes los pueden tomar o no, y el año que viene, como les digo, es anticipando como mucho, pero el tiempo pasa volando. Estilos y tecnología, digamos que van a tener que elegir. Bueno, acá la idea es que en lugar de hacer directamente parte, estos son por hoy, sí es necesario ver algunos archivos sueltos con algunas ideas concretas. Después ya le vamos a ir pasando gradualmente los sistemas ya más completos. Seguro que esa integración es muy compleja. Yo no vi nunca ninguna hecha directamente o que la provea un libro este, o un sitio oficial de ninguna herramienta, ¿sí? Bueno, acá en definitiva estamos haciendo un if para dejar pendiente lo que va a ser después la idea del login y de las verificaciones de los permisos. Si nos interesa esto, el require once de funciones, porque dentro de ese require está a su vez el require de la conexión, no está mal, aunque ya está solicitada aquí en categorías. Por eso el once es importante cuando apunta a archivos que contienen funciones. Cada función que es esencial o es imprescindible tiene que ser requerida una vez solamente. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos acá? Como línea de código suelta. Está en modo PHP. ¿Sí? Entonces dice filas, la asignación y get tabla categorías. ¿Cuál era el propósito de esta función? Si hacemos control clic, vamos a ir a donde está definida la función, y esto ejecutaba un select, devolvía, o sea, retornaba las filas. O sea que retornaba ¿qué? Retornaba la tabla virtual completa, ¿sí? Esa tabla virtual completa, que está ahora en filas, veníamos para acá, la pasamos ¿a quién? Estas filas las vamos a pasar a mostrar tabla categorías. Esto, fijémonos, está haciendo un eco. ¿Qué es el mostrar tablas categorías? La función que habíamos explicado recién, y pasamos que las filas que a su vez obtenemos de acá, del get tabla categorías. Estas filas entran aquí como parámetro y son Profe. las que activa el for each. Sí, Ese pasaje de un script de PHP al otro, ¿eso lo permite el session? O sea, fila está dentro del session, digamos. claro. Son, bueno, no es digamos, una variable de sesión. Las variables de sesión son las que explícitamente están almacenadas en el vector de sesión. ¿Sí? Sí podemos hacer desde categorías llamar a esta función. ¿Por qué?
porque hicimos un require once de funciones PHP y funciones PHP carga con los distintos require once todas estas, digamos, librerías, entre comillas, estos archivos PHP, entre los cuales está funciones categorías. Entonces, uno puede hacer de cuenta por el require, recuerden, cuando ponemos el require, esto que ahora está en azul es como si, en lugar de lo que está en azul, trajera el contenido completo de el archivo que se está requiriendo, ¿sí? Entonces, en definitiva, acá uno podría decir que cuando hace un require once de funciones, esto que ahora está en azul contiene todo lo que está dentro de ¿quién? De este archivo, pero que a su vez tiene un require Funciones once, PHP. o sea que tendríamos acá la función de conexión, todas las funciones de categoría, todas las funciones de fecha, de formulario, de validación. Todos esos contenidos serían un mega conjunto de funciones. Pero como ponemos primero require once a nivel de archivo, cada archivo se requiere una sola vez. Pero cada función dentro de los archivos PHP también tiene que tener un nombre único. Pero esto no está dentro de la sesión. Estas filas no están en una sesión. Es una colección de datos y se envía como parámetro, en este caso, al mostrar tabla categorías. Pero no están en la sesión, porque no están en el Ah, array session. entiendo. Es solamente un Claro. parámetro. Es como si pasaran una cadena o una letra o un número o un valor booleano. Es un parámetro, ¿sí? Dentro del mostrar categorías, como esta función lo que hace es generar texto, lo genera, pero no lo impacta con eco. O sea, si bien se llama mostrar, acá podremos haber puesto también obtener tabla categorías. Estas también son formas típicas en PHP, tener una variable que al principio se le asigna una cadena vacía y que finalmente se retorne esa cadena. No importa qué tan extensa o compleja sea la cadena. La primera asignación es una cadena vacía, por eso tiene el igual directamente, y toda mención, desde la segunda hasta la última, indica una concatenación. El valor que ya tenía concatenado con este otro valor. ¿Está? Esto va a ir formando a la tabla. La tabla no tiene ningún tipo de estilo ni de formato, es solamente una tabla. Tiene la estructura HTML pura, por así decirlo. ¿Está? Y esa gran cadena es lo que se va a retornar acá y lo que finalmente va a impactar en la salida como argumento de eco. Es como si acá estuviera aquello que va a ser retornado por el llamado a la función, que es la variable s. Entonces, veamos si lo podríamos llamar desde acá a categorías PHP. Bueno, en la comisión de recién nos daba un error por el global. Veamos si es que con eso se solucionó. Bueno, ahora sí. Entonces, tienen que agregarle el global link. Técnicamente no hace falta, pero bueno, al incorporarlo ya lo ha tomado, ¿sí? Entonces, fijémonos, esto es, o sea, está completamente pelado. Es una tabla sin estilos y ni siquiera tiene borde. ¿Está? Si uno le quiere, pero digamos, no viene al caso porque esto es muy, digamos, técnico, pero podríamos poner acá borde Ese Global Link es 1. el que hace que esté. ¿Qué hace el Global Link? Bueno, el global la visualiza en forma global a la variable link. Hace que sea una, digamos, si no está definida explícitamente en el archivo actual, con la indicación global, se le pide a PHP que la busque en alguno de los scripts. Y si está, que la utilice. Por esto de que las variables no se comparten entre distintos scripts, sería como una especie de, digamos, si se quiere, alternativa abreviada, pero no es la misma idea exactamente de las variables de sesión. Vos haces que una variable sea visiblemente global con la palabra global.
para no almacenarla y extraerla de la variable de sesión. En este caso, bueno, ha sido necesario poner ese global link, ¿sí? Recién nos daba un error, a pesar de que, bueno, técnicamente no debería darlo, pero con ese global ya se solucionó. Bueno, acá le vamos a quitar el borde, y en definitiva, lo que nos interesa es, como idea, digamos, fuerte, es solamente pasando el mouse por acá. No hacemos clic porque todavía no existe ese archivo categorías CTRL. Hay que escribir algo primero. Entonces, ese archivo al cual se apunta o se apuntaría todavía no existe. Pero veamos qué parámetros a través de la llamada cadena get generarían esos hipervínculos. Si uno solo pasa el mouse por el hipervínculo nuevo, este se genera una sola vez fuera de la tabla, fuera, digamos, de esta tabla, fuera de esta tabla, fuera del for each. Por eso nuevo aparece por única vez en la tabla HTML, pero fuera del for each. Dentro del for each estamos haciendo por cada una de las filas que hay en esta tabla, que se representa en fila, haciendo que se genere un hipervínculo que acá dice modificar y vemos a dónde apuntaría, o sea, qué cadena get tiene asociada, lo mismo para el eliminar aquí. Si ponemos acá nuevo, vemos abajo que dice categorías ctrl.php, signo de pregunta y dice OP, una abreviatura de operación, y dice igual a A. La A sería la A de alta. Si solamente pasamos el mouse por acá, la cadena get dice OP igual M, que es la operación de modificación, ampersand, separamos, ¿verdad? Una variable con su valor de otra variable con su valor, y ponemos ID igual a ¿qué? ¿De dónde sale ese número 1? Esta es la más Salió de cruda, la tabla. claro, la más cruda y directa e ineficiente versión de cómo manipulamos los datos del select. A los datos del select hay que tenerlos. Una forma básica sería poner el ID, porque se modifica a partir de extraer los datos actuales y cómo hay que extraerlo de la tabla. Bueno, a partir del ID, que es lo más directo, es lo, digamos, para lo cual está justamente diseñada la columna ID. Si queremos eliminar, también generalmente lo más directo es identificar esa fila a eliminar por el ID. Para que no se vea en lo que se denomina, ¿se acuerdan? Texto claro, es que vamos a hacer una siguiente etapa, que tampoco es la mejor, pero es mejor que esta, o sea, la peor de todas es exponer como texto claro los ID de las tablas. Entonces, por esto es que habíamos puesto acá, para el uso del ID de cada fila, SHA1 no es la versión ideal todavía, ¿está? Hace una pequeña mejora, es decir, acá lo guardamos, y si ponemos F5, ahora en el modificar, ¿qué es lo que tenemos? La operación, por ejemplo, M de modificar, y el ID ya no aparece el texto claro. Sin embargo, por prueba y error, o sea, quien con mucha voluntad quiera hacerlo, podría armar tablas donde estén los números naturales en cada fila y en cada columna la representación encriptada en MD5, en SHA1, SHA256, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ya después vamos a ver cómo solucionar eso. La idea sería concatenar esa forma de identificarlo al registro, que es un número natural, o sea que por fuerza bruta se lo podría sacar en definitiva. No es tan fácil, pero potencialmente podría hacerse. Entonces le vamos a concatenar una cadena que solo conocemos nosotros. Entonces ya ahí hay dos componentes. Hace mucho más complejo el poder trabajar con estos llamados algoritmos de encriptación que son, aparte, no reversibles. O sea, no hay ninguna posibilidad de saber qué cosa le dio origen a esa cadena alfanumérica. La única forma de saber qué cosa le dio origen es conocer ese origen, aplicar el algoritmo adecuado y obtener la misma cadena. Pero a partir de la información que ahora tenemos en pantalla, es imposible saber qué le ha dado origen.
Sí lo podríamos saber cómo. Bueno, yo hago un Excel, pongo el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, toda una lista, aplico el algoritmo y me fijo si la cadena coincide. Si coincide, obviamente, ya voy a tener qué número natural, digamos suelto, aislado, le ha dado origen a esa cadena. Pero no es que hay un algoritmo que me permita volver hacia atrás, porque por su naturaleza no se puede. ¿Está? Bueno, pero es mejor, es una primera etapa que es mejor que poner el ID puro. ¿Está? Entonces ya lo vamos a ver. La idea es concatenar a este ID una cadena que solo conocemos nosotros. También podría hacerse esa combinación y pasar eso con el SHA1 y acá poner, por ejemplo, bueno, pero ya sería, no tendría mucho sentido práctico. En teoría podríamos poner el MD5 del SHA1. Entonces lo que acá se obtiene como SHA1, que es una cadena alfanumérica, a su vez se la pasa por MD5 y eso daría una doble capa. O sea, ya no me sirve de nada trabajar con el MD5 porque lo que obtendría es ¿qué cosa? Un argumento encriptado que a su vez sale de algo que está concatenado con otra cadena. O sea, es lo que se llama, bueno, se desalienta a intentarlo siquiera. ¿Sí? No tiene sentido intentar descubrir cuál ha sido lo que ha dado origen a esa cadena encriptada. ¿Está? Bueno, ¿Hay alguna forma de descifrarlo cuando se lo encripta 2 veces? y es que en realidad cuando se lo encripta una sola vez es imposible. La única forma es que sea débil la cadena original. Por eso, si uno trabaja con el número natural 1, 2, 3 y con MD5, no es que uno pueda deducirlo a partir del MD5 puro al valor 1, porque es imposible. Entonces hay que hacerlo con varios pasos. Hay que primero tener una lista de números, aplicar el MD5 y aquella cadena que tenemos de referencia, compararla con esta cadena. ¿Está? Si estas son iguales, podemos deducir que ese es el dato que le ha dado origen a esta cadena. Pero no podemos ir desde acá hasta acá. Eso es imposible de hacer. Ahora, si naturalmente uno tiene algo débil de origen, o sea, algo que sí puede estar contenido en un diccionario, de estos llaman que usan los hackers, ¿verdad? Que serán todas las contraseñas PP123, o las fechas de nacimiento, o los nombres de mascotas, o los apellidos, o lo que sea. Bueno, por fuerza bruta, eventualmente algo de esto, que es un candidato que pasa por el algoritmo, coincide con lo que pudimos obtener. O sea, acá en este caso yo podría obtener, nosotros podríamos obtener que para modificar necesitamos qué cosa le ha dado origen a 1, B6, 45, 38, bueno. Así como está, desde lo que estamos viendo ahora, es imposible. Salvo que tengamos una pista de que lo que le dio origen es débil. Pero nosotros después vamos a proteger, no vamos a encriptar solo el número puro, porque no sería muy seguro, sino que a esto se le puede concatenar. Esto no lo vamos a hacer así, pero les muestro, o sea, esquemáticamente. Esto, por inventar algo, lo podemos concatenar con algo que esté, por ejemplo, que sea, bueno, algo así. ¿Está? Entonces ya no va a servir de nada saber el SHA1 de un número natural porque no estamos aplicándolo al número natural, sino al número natural concatenado con esta cadena. Y esta cadena hay que conocerla. Aparte de saber cuál es el otro componente y en qué orden se unen. Y recién, bueno, es imposible. En definitiva, no tiene sentido hacerlo. La única forma es tener un origen débil. Si no, no hay manera de hacerlo, ¿sí? Bueno, con esto estamos exactamente igual a como dejamos a los compañeros de la otra comisión. Denle un vistazo, por favor, acá, de nuevo. Cada estructura tiene una sentencia SQL parametrizable, no la accedemos directamente a la sentencia SQL, sino que hay que desde la programación ver cómo podríamos pasar parámetros que la completan a la sentencia y hacer la división entre estas dos categorías.
el select, que va de la base de datos a la programación, y por otra parte, cómo hacemos la utilización de un insert, un update y un delete que mandan desde la programación hacia la base de datos. ¿Está? Bueno, pero con esto ya estamos exactamente igual que con los compañeros. Después del jueves, cuando veamos ya un circuito un poco más completo, vamos a ir definiendo los temas de cada equipo, ¿sí? No más de 4 personas. Yo creo que lo ideal es 3. Si es 4, no hay problema, van por el 100% de la nota que obtengan. Si es hasta 4 personas, ¿sí? Y los casos muy excepcionales que quieran 5, bueno, tendrán que explicar por qué. ¿Qué justifica que sean tantos? Pero ahí ya quizás tengamos que hacer un pequeño descuento, ¿sí? Irán por el 80%. O sea, si hay 5 personas que hacen algo perfecto, y bueno, tendrán 8 de nota, ¿está? Porque es mucha gente. 4 está razonablemente bien, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si ahora se pudo escuchar mejor. Espero que sí. Bien, nos Los, escuchamos Sí, bien. profe. los chicos Eso le me... iba Muy a bien, se dar. escuchó, profe. Claro, es Se que, vio bien y se escuchó de 10. La bueno, fluidez aumentó en un 100%. sí, lamento todo lo anterior, por varios motivos. Bueno, ya ahora he podido como, no digamos, comprar una máquina, que es imposible, pero bueno, le puse otro disco, un disco sólido, a la otra máquina, y pude formatear, y bueno, ahí parece que están dando un poquito mejor, afortunadamente, ¿sí? Bueno, chicos, estamos en contacto. Si yo pudiera, no les garantizo nada, hacer algún adelanto, algún material en videos más cortos, es otra alternativa, ir haciendo como un detener grabación para que haya videos más cortitos, ¿está? O a lo mejor conviene hacer un solo tirón y después lo van, digamos, alternando con el, digamos, lo saltan, digamos, al video. Vamos a ver, por ahora lo vamos a seguir haciendo así, pero bueno, estemos atentos al jueves, vayan definiendo ya los equipos y vamos a definir también las consignas para el taller. El taller va a ser único y va a ser una forma abreviada, ¿sí? Entonces no se preocupen, va a estar basado solo en lo que vemos en clase. Bueno, chicos, nos vemos entonces el jueves. Estamos en contacto. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Que anden muy bien, suerte. Igualmente. Gracias, profe.